Previamente, en el capítulo anterior, habíamos trabajado con cuatro tipos de confort en el curso de acondicionamiento. Y bueno, ahora nos reunimos para continuar con la segunda parte, con la parte que nos faltaba. Entonces sean bienvenidos mis estudiantes en Acondi 3. Eh, Espero que no se hayan olvidado los conceptos que trabajamos y las aplicaciones que hicimos en la primera parte que trabajamos juntos. No me decepcionen, sino, a ver, vamos a recordar. Habíamos dicho que el bienestar, por ejemplo, era una condición permanente más relacionada a la salud física del individuo, que era un trabajo más relacionado hacia los profesionales de la salud. Pero habíamos dicho también que el confort, como parte de un estado temporal en relación al espacio que interactúa con la persona, es un trabajo propio de los arquitectos. Y nosotros habíamos conversado de que teníamos que mantener el equilibrio de cinco tipos de confort para asegurar entonces el confort integral, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, recordemos que habíamos dicho que si la cantidad de luz dentro del ambiente era adecuada para realizar mis actividades, sean de descanso, sean de trabajo, sean de estar o de aseo u otras, estaba asegurando el confort lumínico. Si hablábamos, si lográbamos que el nivel de humedad interior permanezca equilibrado, que haya ventilación o calefacción, según sea el clima, que haya un nivel estable, medio, de temperatura, entonces lográbamos el confort térmico. Si además la calidad del aire estaba libre de partículas y de impurezas, que a veces incluso eran riesgo a la salud, y además incluso podía utilizar ciertos recursos para generar fragancias en lugar de pestilencias, como por ejemplo las plantas, la vegetación, entonces asegurábamos el confort olfativo. Dejamos en el tintero el confort acústico, que es el que vamos a desarrollar ahora, y además dijimos que había un quinto confort que aparecía solo, por sí solo, cuando los otros cuatro estaban equilibrados, y que además podía utilizarlo para generar estímulos como sensaciones agradables, visualmente agradables, olfativamente agradables, sensitivamente agradables y acústicamente agradables. Me refiero al confort psicológico, que, equilibrado los cuatro anteriores, repito, este parecía solo, pues no. Conozcamos un poco entonces acerca del sonido. El confort acústico está directamente relacionado con el sonido, y así como el calor se transmite por la radiación, convección o conducción, y la luz se propaga en línea recta como onda y como partícula, el sonido es una onda, y como onda requiere de un medio para poder viajar. Este medio puede ser el aire o puede ser el agua. El agua también permite que el sonido se propague, como por ejemplo las ballenas cuando cantan en ese medio en el que viven. Pero para nosotros como arquitectos está más relacionado el sonido y su propagación en el aire como medio. ¿De acuerdo? Todavía no hemos hecho una construcción que pueda ser bajo el agua, pero que sea con agua incluida, pues no me entienden. Las megaconstrucciones pueden hacer infraestructuras que estén bajo el agua, pero requieren de aire, porque el ser humano respira aire, nos movemos en el aire. Entonces, como arquitectos precisamente, pues repito, el aire es el sonido dentro del aire
es nuestro área de trabajo. ¿Sí? Todo sonido, toda onda acústica sale de un foco, se propaga por un medio material y es percibida, en el caso de nosotros, por el oído humano o por los detectores electrónicos que existen ahora, sensores. A ver, ¿la onda acústica y el sonido son iguales o son diferentes? Esto me recuerda a un chiste filosófico que se dice, si un árbol es derrumbado y cae en el bosque, pero no hay nadie cerca, ningún animal, ningún ser vivo, nadie, ¿produce o no produce sonido? Es un chiste de retórica, pero sí se puede resolver. El árbol posiblemente producirá una onda acústica, porque hemos dicho que todo foco produce una onda que viaja por un medio material. El árbol al caer va a producir una onda acústica que va a viajar por el aire. Hasta que no haya alguien que ponga su oído cerca, esa onda acústica no se llama sonido. Cuando nosotros la percibimos, entonces recibe ese nombre. ¿Listo? El sonido viaja a 345 metros por segundo. Existen aviones ahora que superan esa velocidad del sonido, ¿sí? Y por eso se reciben el nombre de aviones supersónicos. Los sonidos los podemos clasificar en naturales y artificiales. Los sonidos naturales son los que están presentes, que pueden estar en el medio campestre o en el medio urbano, por ejemplo, los sonidos de la ciudad. Los sonidos naturales generalmente no los podemos controlar. Son sonidos que se forman en el día a día y que incluso nos acostumbramos a muchos de ellos, que todos mezclados en conjunto forman incluso una especie de melodía que este incluso a veces nos podemos acostumbrar, nos parece agradable, como por ejemplo los sonidos de los pajaritos cantando, el riachuelo corriendo que puede darse en el campo, los mosquitos zumbando, pero son parte del campo, ¿sí? Las vacas mugiendo, o incluso dentro de la misma ciudad los sonidos que se producen en los parques, por ejemplo, en los parques, con los niños jugando, quizá. Esos sonidos son sonidos naturales. Los sonidos artificiales, por otra parte, dependiendo si son agradables, si son útiles o si son desagradables, los podemos subdividir en sonidos estimulantes que nos pueden producir sensaciones agradables, placenteras o también sensaciones molestas. Sonidos que son necesarios, pueden ser agradables o desagradables, pero son necesarios para nuestra comunicación, como por ejemplo el habla, el sonido de las sirenas, que es un sonido que lo utilizamos para la comunicación, sonido artificial comunicativo. Y en rojo he puesto una particularidad del sonido que se llama ruido. Y es aquí donde nosotros intervenimos para evitar o para minimizar la presencia de ruido, porque el ruido es el que genera disconfort acústico. El ruido puede ser aéreo cuando viaja por el medio físico, o sea, no me refiero solamente al avión, sino cualquier sonido incómodo que viaje por un medio físico del aire. El sonido también se puede dar, el ruido, perdón, también se puede dar por vibración. Por ejemplo, alguien que esté taladrando en un edificio, pero no me refiero al sonido del taladro. El sonido del taladro se va por el aire, pero la vibración del percutor dentro de la pared, eso que pasa de piso en piso y parece que el edificio se fuera a caer, ese es un ruido por vibración, bastante incómodo. El ruido de impacto se da cuando dos objetos
chocan. Por ejemplo, dos carros que se golpean o una pelota que golpeó a una luna y la rompió en una casa. ¿Sí? El sonido estacionario es un sonido que se da constantemente, que se suele dar, por ejemplo, vivimos cerca de un aeropuerto y hay un ruido estacionario constante, o vivimos cerca de una fábrica donde trabajan con soldadura y constantemente está sonando el esmeril. Y el sonido impulsivo es un sonido persistente también, igualito y similar al estacionario, pero que persiste y persiste, aunque no es constante del día a día, sino que es un sonido que se puede dar por un margen, por ejemplo, de una hora, una sirena, una alarma, ¿sí? Estos ruidos, estos sonidos que son incómodos, porque no nos dejan comunicar, no nos dejan hablar, nos generan malestar, e incluso pueden intervenir y provocar enfermedades en nuestro bienestar precisamente, de salud, se llaman ruidos. Ese es nuestro oído humano, en cuanto a anatomía humana. Se clasifica en tres partes. Sí, recordando clases de anatomía, de biología, de formación básica, que nosotros también debemos saber. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Nuestro aparato receptor es precisamente nuestras orejas, nuestro pabellón auditivo, a lo que llamamos orejas, ¿no? Aquí es donde procesamos la información, capturamos, percibimos la información y la trasladamos hasta nuestro cerebro, pasando por el oído medio donde se encuentran esos tres huesitos famosos que son el yunque, el martillo y el estribo, hasta llegar a la parte más importante que es el oído interno, donde si se producen lesiones, pues aquí son irreversibles. Entonces, de esta manera funciona nuestro oído. Y al igual que nuestros ojos, o al igual que nuestro gusto, o al igual que nuestra nariz, es importante para el desarrollo de nuestras actividades. Es más, los estudios actuales también han mostrado o evidenciado que el oído ayuda en el equilibrio. El sonido, como dije antes, es importante y nuestro oído es importante para poder percibir estos sonidos. Los sonidos nos permiten la comunicación y esta palabra, que es muy importante, suena como trabalenguas o es una palabra larga, pero la vamos a utilizar mucho en este curso, que es la inteligibilidad, o sea, la propiedad que tiene algo de hacerse entender. En el caso de nosotros nos interesa la inteligibilidad de la palabra, o sea que nuestra palabra hablada se puede entender por el receptor, porque así se produce la comunicación. El sonido también nos puede alertar y eso es bueno porque nuestro oído humano percibe el sonido, percibe un estímulo, como por ejemplo una alarma o un golpe en la madrugada y nos despertamos como alerta. El sonido también puede ser procesado por nuestro receptor del oído para relajarnos, como en el caso de que estamos estresados y podemos colocar un sonido de la naturaleza quizá, o un audio con alguna intención en particular para podernos entrar en relajación. Pero cuando este sonido no nos permite comunicarnos, o sea, dificulta la inteligibilidad y la comunicación, cuando ya no se trata de alerta sino de irritación, y por supuesto cuando ya no nos relaja sino que nos altera, nos estresa, se convierte en ruido y el ruido altera. Entonces, el ruido, me podrá decir alguien, bueno, pero arquitecto, yo me acostumbro. Yo me acostumbro a todo. Yo vivo por un aeropuerto y todos los días pasan aviones cerca de mi casa, vibra la casa, pero yo me acostumbré ya. Pero una cosa es que te acostumbres y otra cosa es que te incomode. Puedes acostumbrarte, pero aún así te incomoda, porque puedes estar estudiando y de pronto pasa el avión por encima de la casa y vibra la casa, entonces tienes que interrumpir tu actividad
hasta que pase el avión o pase el helicóptero, entonces ya no estás, este, te está perjudicando de todos modos, ¿sí? ¿Me dejo entender? Entonces, eh, dependiendo de la persona, a algunos les incomoda más, otros les incomoda menos, pero a todos nos produce reacciones y a todos nos interrumpe nuestras actividades, hasta el punto de que todos estamos de acuerdo en que generan incomodidades. Yo, por ejemplo, que ya me conocen, que hemos trabajado tanto tiempo, tengo la particularidad de tener un oído, nací con el oído sensible, pero sensible al ruido. Por eso es que cuando estamos trabajando, ¿se acuerdan? Trabajamos en el aula y por ahí murmuraban al fondo, y yo los podía escuchar y me incomodaba, estaba hablando y me incomodaba. Esa condición le llaman hiperacusia, hiper de alto, elevado, máximo, y acusia de sonido, pues no, o sea, quiere decir que escuchas, que tienes el oído más sensible, así como su opuesto es la hipoacusia, que no escuchan. Escuchen este audio, que no es muy largo, dura unos 50 segundos. No lo escuches con audífonos o baja el volumen a tus audífonos, ¿sí? Y luego reflexionen, traten de identificar qué sensaciones sienten, perciben, observan. Va. ¿Qué sintieron? ¿Les agradó? ¿Les desagradó? ¿A algunos les desagradó más? Ahí he puesto ejemplos de algunos sonidos que se convierten en ruido precisamente, porque puede ser que son muy agudos, que son muy inoportunos, que son persistentes, que duran mucho tiempo. Por ejemplo, el taladro sonando es bastante incómodo. El taladro del dentista, el grito, el llanto de un bebé, el ruido de una moto, las risas, por ejemplo, que pueden ser alegres para nosotros que estamos en un ambiente, para otras personas que están en otro lugar, se convierten en ruido, son desagradables. Si te interrumpe la actividad que estás haciendo, si te genera incomodidad, ya estamos hablando de disconfort acústico. Entonces, primera lección, el sonido es bueno, el ruido es malo. Los arquitectos debemos asegurar que no haya ruido o de que haya la menor cantidad de ruido, porque el ruido dificulta las actividades humanas, entre ellas la comunicación. Mira todo lo que produce el ruido en los seres humanos, en algunos más que en otros. Por ejemplo, por el trabajo, por cuestiones de trabajo, hay muchas personas que están en constantes ambientes con ruido, con sonidos fuertes, que son persistentes y que ellos dicen, bueno, ya me acostumbré.
Ya me acostumbré, pero cuando terminan y se jubilan, de pronto se dan cuenta que ya no escuchan bien o que su sensibilidad auditiva, su sensibilidad para percibir sonidos ha disminuido e incluso consiguen una sordera como factura por haber trabajado ahí, ¿no? Esa sordera puede ser temporal, que se va curando de a poco o se convierte en una sordera permanente. O sea, además de personas que nacen así, hay personas que también la pierden. El ruido también produce que hayan alteraciones cardiorrespiratorias. El ruido nos acelera el corazón, el ruido nos acelera la respiración y eso produce efectos a la larga. ¿Quién no ha podido dormir cuando hay una fiesta, una pollada al costado de la casa, cuando hay una balacera, cuando hay una pelea, cuando hay borrachos riéndose, cuando hay un taxista tocando el claxon y quieres tomar tu siesta de la tarde? El ruido produce trastornos del sueño. A mí personalmente el ruido me altera. Yo he llegado a perder mi ritmo de sueño cuando un sonido me despierta en la madrugada y ya no me puedo volver a dormir tan fácilmente. Luego pierdo todo el día y consigo un insomnio que me puede durar incluso hasta 2 semanas. Me cuesta trabajo después regresar otra vez a mi ritmo de sueño. El ruido también produce ansiedad, desesperación, dolores de cabeza. Cuando yo he manejado, por ejemplo, tú viajas en bus en hora punta, que yo detesto manejar en hora punta, por eso prefiero no sacar el carro, o ya si es inevitable, pues en hora punta, regreso a la casa con un dolor de cabeza insoportable y bastante irritado, bastante quisquilloso ante cualquier estímulo. El ruido disminuye el rendimiento porque al haber ruido no te puedes concentrar, no puedes tener atención, entonces tu rendimiento, lo que sea que estés haciendo, disminuye. Por eso, aunque digas que uno se acostumbra, igual produce un efecto. Llega un momento en que la gente se harta. El ruido también disminuye, aunque no lo creas, el sistema inmunitario, o sea, nuestro sistema inmunológico. Con el ruido aumentan los accidentes precisamente porque hay distracción. El ruido pone irritables, agresivas, histéricas a las personas. Te doy testimonio de eso, que la gente se pone más agresiva cuando hay más ruido. Quizá tú me dirás, el ruido es necesario cuando estamos viendo de repente alentando a la selección peruana o estamos haciendo una barra, por ejemplo. Ya, pero ese ruido es agradable, ese sonido es agradable para ti, con tu grupo de gente, con tu gente que están ahí, dentro del ambiente. Pero para los que están afuera no lo es. Con esto también quiero que te des cuenta que el ruido en realidad es un sonido, como he dicho antes. Es sonido para las personas que están eh, dentro de un espacio y que para ellos les favorece su actividad, pero para las demás personas que están fuera de ese circuito emisor, receptor, para ellos si les incomoda el ruido, pues. Por ejemplo, una mamá que les esté gritando a sus hijos, como todos los días acá en mi departamento, por ejemplo, en el piso de abajo hay una señora que le grita y le grita y les pega a sus hijos y les grita fuertote y se escucha por todo el edificio. Para ellos es sonido, porque ellos se están comunicando, sino que aprendieron a comunicarse gritando. La señora grita, los hijos le responden gritando, los niños lloran. Para ellos es comunicación mediante el sonido. Para los demás que estamos en el edificio, que escuchamos todo eso, para nosotros es ruido. El ruido produce trastornos psiquiátricos inclusive, imagínate. Una persona que tenga ciertas alteraciones en el cerebro o psicológicas, con el ruido las puede reforzar. Se puede crear histeria, esquizofrenia, delirios. Imagínate. El ruido, como había dicho antes, no solamente disminuye el rendimiento, sino también la atención, pues. Aumentan los errores precisamente porque no estás atento. Entonces, mira todas las cosas que se producen por el ruido a pesar de que es tan subjetivo. Porque para algunos puede ser sonido, para otros puede ser ruido. Pero los efectos están ahí. Cuando el ruido es persistente, ese es otro problema. El ruido persistente, el ruido breve
puede incomodarnos, pero bueno, a la larga no nos produce daño sobre la salud. Pero un ruido que está constantemente todos los días durante 6 horas produce efectos sobre la salud. Por ejemplo, fatiga auditiva, cuando ya te cansaste de... No solamente fatiga en cuanto a cansancio psicológico, sino, por ejemplo, te sientas cerca del parlante de una pollada, de una fiesta, y estás ahí toda la noche sentado ahí. Escucha cómo suena el parlante. Cuando sales con una sordera temporal. Perdiste la capacidad de audición y te recuperas al día siguiente. Eh, lo que se llama enmascaramiento es un efecto de que cuando tienes dos sonidos y uno de ellos es fuerte, por ejemplo, uno de ellos es ruido, ese sonido te evita que puedas escuchar el otro. Por ejemplo, estás trabajando y estás que hablas con tu compañero, con tu colega, ¿sí? Y de pronto pasa un pregonero vendiendo fruta y comienza a gritar y a gritar y a gritar mientras tú estás hablando. Y el pregonero grita más fuerte, habla más fuerte al costado. Entonces tú no puedes escuchar al compañero porque el ruido del pregonero te interrumpe. Eso es enmascaramiento. Cuando yo iba a las discotecas, cuando por ejemplo estaba en pregrado estudiando con mis compañeros y salíamos, había esta costumbre que yo nunca entendí de conversar en la discoteca. Y yo no podía entenderles a nadie cuando conversábamos porque escuchaba el ruido de la gente bailando, el ruido de la discoteca, de la música y la gente conversando. Y yo no les escuchaba, no hacía nada, no les seguía la conversación, precisamente por el enmascaramiento. La hipoacusia se da cuando estamos a niveles muy elevados de sonido, que ya nos lesionan pues el órgano interno, el órgano del oído interno. Es una exposición repetida de gente que está trabajando constantemente en esos ambientes. Por ejemplo, yo he visto obreros que utilizan el taladro o peor aún, el esmeril, o sea, la moladora, o el rotomartillo, sin ponerse ningún tipo de protección. Por ahora no tienen problemas, pero cuando sean viejitos les va a pasar esa factura, pues precisamente de no poder escuchar. Y esa hipoacusia que también se puede dar por gente que está trabajando, que ya se llama sordera profesional. También se puede dar por gente que no, así como los fumadores pasivos que no tienen la culpa de la gente que fuma, pero igual absorben el humo. Esa gente que está en los ambientes donde hay bastante ruido y que indirectamente están siendo afectados, también se lesionan. ¿Ves? Entonces el ruido sí produce efectos sobre la salud, efectos psicológicos, efectos en el bienestar, efectos en el confort y también efectos en la salud. Con mayor responsabilidad los arquitectos entonces tenemos que intervenir en este tipo de situaciones. El ser humano, como seres humanos que somos, tenemos nuestras características, nuestras limitaciones, sí, incluso le podemos llamar nuestros superpoderes, pero muy propios de humano. No tenemos ciertas habilidades que tienen otros seres vivos. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es nuestro umbral de percepción, la cantidad de sonido que podemos escuchar. Debajo de nuestro campo de percepción, o sea, los sonidos están formados por frecuencias, que son vibraciones. Estas vibraciones que se miden en hertz, y vamos a hablar en la siguiente sesión de la naturaleza y las propiedades del sonido, les doy un adelanto, que se miden en hertz, que son vibraciones, pues pueden convertir los sonidos o en graves o en agudos. Tú habrás escuchado de repente, si te gusta el canto, que las voces de una persona puede ser bajo o grave, o una persona puede ser soprano porque tiene la voz aguda. Estos sonidos nosotros los podemos escuchar dentro de un cierto intervalo o rango. Hasta 20 Hz el ser humano puede escuchar sonidos graves. Después de eso vienen los infrasonidos que otros seres vivos pueden escuchar, que tienen mayor umbral de percepción.
Y para arriba, hacia 20.000 Hz, que están los sonidos agudos. Después de los 20.000 Hz están los ultrasonidos. Nuestro gato, nuestro perro pueden escuchar un poco más que nosotros. Llegan más alto. Nosotros hasta ahí nos quedamos. Incluso el ser humano con el oído más sensible, oído de músico, más superdotado, no puede llegar más alto de ahí. Son nuestras limitaciones. Para nosotros, los sonidos más incómodos son los sonidos que van desde los 500 hasta los 20.000 Hz aproximadamente. Para algunos más, para algunos menos. O sea, mientras más agudo es el sonido, más incómodo es para nosotros. Y es ahí cuando llegamos al otro umbral que tenemos. Uno es el umbral de percepción y este es el umbral de tolerancia. Esto está relacionado con el confort acústico. Miren, en esa escala, que es la escala pues de decibeles, así como la frecuencia se mide en hertz, eh, los niveles de ruido o intensidad sonora se miden en decibelios. Aquí estamos en el umbral de la audición. De aquí para abajo ya no se escucha nada, pues, ¿no? Esta situación es una situación, que sí se puede lograr. No, no es una fantasía, no es una situación hipotética. Sí existen lugares en el mundo que vamos a ver más adelante donde se puede conseguir el silencio total, que lo único que escuchas es tu respiración y tus latidos de tu corazón. Este es el silencio total. Nosotros en nuestra vida cotidiana generalmente estamos por aquí. Entre la conversación, el sonido de una ciudad, estamos por aquí. Lo ideal, según la OMS, es que lleguemos a 50-55 decibeles para asegurar el confort, la salud, la tolerancia y una parte del confort acústico. Lo que está en rojo ya comienza a convertirse en peligroso, en ambiente molesto. Lo que está en rojo claro, lo que está en rojo oscuro es en ambiente insoportable. El límite que puede tolerar el ser humano en cuanto a decibeles es 120 decibeles. De aquí para adelante, algunos le llaman 140 decibeles, algunos dicen que es por aquí, otras escalas dicen por aquí, la que dice la OMS está por aquí, pero entre 120 y 140 decibeles es el umbral del dolor. A partir de ahí, todo eh, todo ruido que se emita se convierte en incómodo, pero además de eso nos genera dolor, o sea, físicamente empezamos a sentir dolor en el oído. Esto es lo máximo que se ha registrado en cuanto a una explosión. Dicen que la explosión de un volcán Krakatoa, creo, en Hawái llegó a esta cantidad. No sé cómo lo midieron, pero lo consideran ahí, ¿no? Aunque dicen que hay otros que llegan hasta los 200 decibeles, como por ejemplo un cohete que se va al espacio despegando. ¿Sí? Nosotros en el día a día, no digo que el rock sea malo, no digo que el concierto de rock sea malo, sino que estar prolongadamente durante mucho tiempo en un concierto de rock nos va a producir efectos en la salud. Sí, hay personas que, por ejemplo, podemos escuchar el rotomartillo taladrando el asfalto y aparentemente no nos está pasando nada, pero a la larga sí pues nos está incomodando. E incluso algunas personas que son sensibles no me dejarán mentir, quizá ustedes que están escuchando, llega un momento en que te incomoda, te tapa los oídos. Por ejemplo, el ejemplo de la típica moto. La típica moto, de esas personitas que se suben, pues si quieren dárselas, de vacancitos, no sé, y agarran y se suben a una moto sin silenciador en el escape y comienzan a correr a toda velocidad en una pista en la calle. Hay una reacción, aunque nosotros no le prestemos atención y nos incomoda. Entonces, estos son los umbrales de tolerancia y los efectos en el ser humano. Entonces, a nivel mundial se ha producido la contaminación acústica precisamente porque exceden estos umbrales de
tolerancia y el umbral de percepción, más que todo el umbral de tolerancia, porque el umbral de percepción es una condición natural con la que todos nacemos. En cambio, el umbral de tolerancia nosotros no lo podemos elegir. Ahí en ese mapamundi ustedes tienen a las 8 ciudades más ruidosas del mundo, aunque no está actualizado. Hay otras ciudades que también son ruidosas, pero este es como decir el top 10 de las ciudades, el top 8 de las ciudades. Lima no sé si estará ahí, ¿no? Trujillo quizá para nosotros a nivel nacional, pero también es bastante ruidosas las ciudades. Precisamente la contaminación acústica se da porque hay excesivo tráfico vehicular. Con esto no digo que el auto sea malo, sino que eh, precisamente los malos diseños en las ciudades, los inadecuados diseños de vías y el excesivo parque automotor producen congestionamientos, horas pico, y las bocinas, los carros corriendo, además de producir contaminación en el aire, pues producen contaminación acústica. Las obras de construcción que son buenas para el desarrollo, pero que se realizan, por ejemplo, para sacarle provecho al tiempo y acelerar la obra, a veces trabajan de noche. Esto genera molestias. Varias obras simultáneas generan bastante ruido e incrementan la contaminación acústica y con esto también la industria ruidosa, que también es necesaria, ¿no? Pero por eso cuando planificas una ciudad, las zonas industriales se encuentran lejos de la lejos del centro de la ciudad, están por la periferia y muy lejos de la zona residencial. Aunque a veces esto no se cumple porque en algunas zonas residenciales la gente apertura talleres y algunos talleres son compatibles con las zonas residenciales, pero nosotros hemos visto que también hay gente que le saca la vuelta a la ley y aperturan talleres de soldadura, de planchado, de reparación de motores, de reparación de motocicletas. Entonces imagínate lo que es vivir cerca de un taller donde reparen motos. Antes donde yo vivía al frente había un taller que alquilaba una persona y reparaba motocicletas y todo el día estaba que dale y dale con los carburadores, haciendo acelerar a las motos. Entonces era incómodo, los vecinos se quejaron, por supuesto. La publicidad bulliciosa, o sea, poner más ruido del necesario, más sonido del necesario para hacer escándalo, pues, como esta gente que grita para llamar por los megáfonos o que ponen grabaciones a todo volumen, eso también incrementa la contaminación acústica. Ahora, los niños y los animales siempre van a gritar, siempre van a llorar, siempre van a ladrar, pero depende de sus propietarios o de sus padres, pues precisamente atenderlos para que no lleguen a esos niveles, no contribuyan a la contaminación acústica. Esto también, la contaminación acústica es como un bucle, como un círculo vicioso, donde las personas pues se irritan precisamente porque hay mucho ruido y al estar irritadas también gritan, hablan fuerte y contribuyen a que se siga aumentando la contaminación acústica y entonces es de nunca acabar. Ah, los locales de ocio. Los locales de ocio que incluso pueden tener su permiso y todo lo que necesiten para funcionar y son necesarios para que la gente se divierta. Sobre todo algunas personas pues que les gusta estar en estos locales, no me refiero solamente a las discotecas o las cantinas, sino también a los casinos, por ejemplo, eh, a los centros recreacionales. El problema está en que, por ejemplo, a veces se encuentran en zonas donde no favorecen. También donde vivía, en otra de las casas que vivía alquilando antes, eh, estuve una vez al lado del Club Dema en Mansiche. Todos los fines de semana habían fiestas deportivas que terminaban en borracheras porque se extendían hasta las 3 de la mañana. Y todo lo escuchábamos. Nosotros que vivíamos detrás del club, escuchábamos toditito ese sonido. Quizá tú también lo debes haber visto o vives cerca de algún lugar de ocio. Y finalmente nuestra cultura popular, pues hay comunidades que son más silenciosas, como los nórdicos, por ejemplo, los finlandeses, los islandeses, que son más fríos precisamente por su contexto,
y tienden a hablar despacio o no hablar mucho, ¿no? Pero hay otras personas que son de hablar durísimo, pues más fuerte. Por ejemplo, es cosa de cultura, pero los venezolanos que viven aquí, por ejemplo, en nuestro territorio, yo me he dado cuenta que son de hablar muy duro. La gente del Caribe, precisamente, no sé si tiene que ver el calor, que vivan precisamente por el trópico, pero no me refiero solamente a los venezolanos, los cubanos, cualquier persona que esté cerca del centro, de entre los trópicos, hablan más fuerte. Y para ellos es cotidiano. O como ejemplo, el ejemplo de mi vecina que te daba acá abajo, que es peruana, ¿no? Que te decía pues que ella para su cultura está acostumbrada a gritar, a hablar fuerte. Entonces también es parte de nuestra cultura. Pero la suma de todas estas variables es la que genera la contaminación acústica. Y cuando es muy alta, pues produce efectos en el confort, en el bienestar y por supuesto en la salud. Entonces, las fuentes de ruido que generan este disconfort acústico pueden darse por el exterior o pueden darse incluso en el mismo interior del edificio, con lo cual el campo de trabajo del arquitecto se da tanto para la ciudad y el espacio público y el urbanismo, como también para el diseño de los edificios e incluso ambientes que sean especiales, como salas de grabaciones, auditorios, teatros, en los cuales pues por supuesto bajo ningún motivo debe haber ruido, ahí debe predominar el sonido únicamente. De eso lo vamos a ver más adelante, cómo en la segunda unidad diseñamos estos espacios que se necesitan adecuadamente para la inteligibilidad de la palabra. ¿Sí? Entonces estos ruidos pueden ser externos, con todos estos agentes que los producen, o pueden ser internos, desde las mismas instalaciones mal ensambladas o desgastadas dentro de una edificación, o las vibraciones, o incluso los mismos vecinos, como por ejemplo el vecino que pone su música a todo volumen, o el muchachito que pues se pone a tocar la batería quizá, o el que juega videojuegos a todo volumen, o parejas que se paran peleando y gritan. Psicológicamente no podemos intervenir con ellos, no podemos entrar en su psicología, no les podemos obligar a cambiar, pero sí podemos diseñar mejor las edificaciones para evitar pues que si la persona está peleando aquí, ese ruido no afecte a un tercero que no tiene la culpa, no tiene nada que ver en esa pelea. Ahora entonces nos vamos cuáles son los parámetros de confort acústico. Te pregunto en el examen, o te pregunto así como los parámetros de confort térmico y los parámetros de confort lumínico. ¿Qué es lo que debe evaluar el arquitecto cuando quiere ver si es que hay confort acústico? Primero que nada, la frecuencia que hemos visto o el tono. Esto se puede medir con aparatos y como hemos dicho, la sensibilidad aparece entre los 500 y los 5000 Hz, ya aparece la sensibilidad. Para algunos un poco menos, para otros un poco más. Llegas y pasas a los 20.000 Hz, ya es insoportable. Perdón, llegas hasta los 20.000 Hz, ya es insoportable ese sonido porque es muy agudo. Pasa a los 20.000 Hz, ya no lo escuchas, pues no, es infrasonido. O es ultrasonido, perdón, es ultrasonido. A ver, otro factor es la intensidad o la presión sonora. Esto se mide en decibeles. También existe un aparato que se llama sonómetro, que incluso lo puedes descargar porque hay aplicaciones para teléfono. ¿Te acuerdas cuando descargaste el anemómetro como aplicación? Bueno, anda probando y descárgate un sonómetro. ¿Para qué curioso es? Trabaja con el micrófono de tu teléfono. El anemómetro trabajaba con el micrófono de tu teléfono, también te acuerdas. Lo apuntabas hacia el viento y te medía la velocidad del viento, aunque si que precisamente porque utilizaba el micrófono como sensor, si tú hablabas cerca de tu anemómetro te alteraba tu medición. Bueno, ahora puedes probar también a bajarte un sonómetro. E incluso hay algunos que te dicen en qué rango estás de confort y cuándo empiezas a pasar la zona de confort. La tolerancia, repito, es hasta los 55 decibeles.
Una cosa es la intensidad o presión sonora y otra cosa es la intensidad acústica. No te confundas. La intensidad acústica está en relación de la fuente de ruido al emisor, cuánta distancia hay. Porque si hay más distancia, a medida que el sonido va viajando por el medio físico que es el aire, a medida que va viajando, va perdiendo, o se va debilitando, le podemos llamar así. Si hay una pared, una roca, un árbol, un muro grueso, el sonido se amortigua. Y si se trata de un ruido, también se amortigua, pues, ¿no? Entonces, mientras más distancia, mayor amortiguación. Mientras más cercanía, menor amortiguación. Mientras más delgado es el muro, menos amortiguación para el ambiente que yo quiero estudiar. La duración también influye en el confort acústico porque puede ser un ruido molesto en cuanto a frecuencia, puede ser muy alto en cuanto a decibeles y puede estar muy cerca, pero puede ser breve. Puede ser como por ejemplo esas sirenas que están pasando ahora con el tema de la cuarentena y que pase el patrullero con toda su patrulla, pues con todo su escolta haciendo ruido con su sirena, pero es un instante. Serán un par de minutos nomás mientras se pierde por la calle y la parte más intensa cuando pasa cerca de tu ventana será menos de un minuto, serán unos segundos nada más. Entonces, la duración también influye. En cambio, si hablamos de pues un aeropuerto o alguien que está trabajando con un rotomartillo o una moladora, incomoda más. Por eso mientras más breve dura, mientras más breve es el ruido, mayor tolerancia. Y finalmente tenemos el tipo de ruido, aunque esto es una respuesta subjetiva. Hay algunos ruidos que se estandarizan como que son incómodos, ¿sí? Pero por ejemplo, a mí personalmente no me gustan los ladridos de los perros. Es un, es un sonido grave que puede estar por debajo de los 500 Hz, ¿sí? Pero a otras personas que son dog lover posiblemente, pues les puede gustar el ladrido del perro. Entonces es subjetivo. A mí no me agrada. En cambio, a mí me agrada el maullido porque me gustan los gatos. A otra persona no le pueden agradar los maullidos. Por ejemplo, algo que yo converso a veces con mis amigos o con mis conocidos, mis familiares, ¿no? A mí me gustan los parloteos que hacen los loros. Porque me recuerdan a mi infancia cuando yo tenía un lorito. Entonces es emocional. Pero a otras personas no les gustan los parloteos de los loros parlanchines, entonces es incómodo. Y por allá por la buena hay unos loritos precisamente salvajes que en las tardes de verano, de otoño, andaban por ahí, ¿recuerdas? Es subjetivo entonces. Ahora bien, de todas maneras, aunque sea subjetivo, no quiere decir que hay que descuidarlo, también hay que tenerlo presente, por eso es importante, siempre les decía, tratar al individuo como ser humano y dejar de lado eso de llamarlo usuario como si fuera únicamente un objeto. Hay que conversar con ellos, sobre todo si es que vas a trabajar para condicionar algo personalizado. Conversa con las personas, entiéndelos. De repente a él no le gusta ese tipo de sonido que tú crees que a ti sí te gusta. Para él es un ruido. Entonces, ¿qué hace el arquitecto en sus estrategias? Estrategias. Todavía no vemos recursos y técnicas, simplemente estrategias. El arquitecto, primero que nada, identifica dónde viene la fuente de ruido. Es lo primero que debemos hacer, identificar de dónde viene la fuente de ruido. Decir, ah, mira, por ahí hay una cantera de construcción. Todos los días ahí pican y pican la cantera y sacan grava, gravilla y material para construcción. Ahí está la fuente de ruido. Así como cuando trabajamos con el confort olfativo e identificamos la fuente de olor, ahí hay un mercado, ahí hay un terminal pesquero. Luego, medir. Para eso tenemos instrumentales. Podemos utilizar el sonómetro, podemos utilizar el que mide las frecuencias, ¿sí? Entonces, medimos, hacemos un sondeo.
cuánto es la cantidad de decibeles que se producen en esos lugares para poder decir, es tolerable, no es tolerable, uy, aquí hay que tener cuidado, voy a ver qué recursos y técnicas voy a utilizar para reducir ese ruido. Analizo, ¿se están cumpliendo los parámetros de confort o no se están cumpliendo? ¿Se están amenazando los parámetros de confort para ver qué es lo que debo hacer? Evalúo cuáles son las partes más vulnerables, tanto de esa zona, de esa urbanización, de ese conjunto habitacional o hasta incluso de ese edificio o casa. Y ahí es donde el arquitecto también puede decidir si renueva la urbanización, el sitio, el sector de la ciudad, la estructura o el mismo espacio interior, si lo aísla para que no reciba ese ruido de afuera o si lo refuerza para favorecer la comunicación. O sea, lo aíslas del ruido o lo refuerzas para que se transmita adecuadamente el sonido que requieren ellos, por ejemplo en un auditorio. ¿Listo? Y para finalizar, pues, nosotros trabajamos tanto con la fuente, con el medio o con el receptor. Para eso tenemos recursos y técnicas. ¿Sí? Si tenemos un equipo ruidoso o algo que está generando ruido, lo modificamos. El sentido común nos dice, bueno, la primera solución que yo tengo, pues lo agarro y me lo llevo a otro lado, ¿no? Una nueva localización. O lo rediseño, el cuarto de máquinas, si es que no puedo. ¿Sí? Aquí en el medio puedo utilizar barreras, como árboles, por ejemplo, que hablamos de que los árboles pueden funcionar de barrera acústica, o barreras artificiales, muros acústicos, por ejemplo, o ambientes que ayuden a encapsular. Por ejemplo, si yo meto una biblioteca y la rodeo de otros ambientes, como por ejemplo halls, pasillos, galerías, el ruido, perdón, se va atenuando. Cuando llega para la biblioteca ya es menos. También puedo crear absorbentes, materiales absorbentes, de ahí vamos a hablar de materiales absorbentes. ¿Sí? O finalmente puedo trabajar con el receptor, hasta la forma más elemental que es que me tapo los oídos con las manos, pero nosotros debemos evitar pues que las personas hagan eso. Si una persona se tapa los oídos con las manos es porque nuestro diseño no fue bueno, ¿sí? Entonces podemos aislar, absorber o incluso redirigir, difundir. Lo importante es que recuerden que el confort acústico se produce cuando podemos realizar una determinada actividad sin las molestias que genera el ruido. ¿Listo? Entonces, reflexiones. Ahora que ya conoces acerca del confort acústico, reflexiona acerca de la importancia pues que tenemos nosotros como arquitectos trabajando en esto, en esta rama del diseño, ¿sí? Y pues nos quedamos aquí por esta sesión, que ya en la siguiente vamos a empezar a adentrarnos más en lo que es el sonido, primero que nada el sonido para entenderlo, ¿sí? Y luego vamos a empezar a ver qué estrategia, qué recursos, qué técnicas existen para combatir el ruido y finalmente vamos a diseñar espacios especializados para dirigir el sonido, ¿de acuerdo? Entonces, nos quedamos aquí, sigue practicando, sigue revisando tu teoría, que continuamos en la siguiente sesión. ¿Listo? Suerte entonces.